Vega. Hola, Gianfranco. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido al programa. gracias. ¿Cuántos años tienes, Gianfranco? Tengo 8 años. 8 años. Pero me han contado por ahí, que tú cantas desde los 3 años más o menos. Sí, cuando estaba en inicial con mis amigos. Cuando estabas en inicial. Sí, Ya, qué cantabas? ¿Participabas en los eventos del colegio, en las Sí. actuaciones? sí participaban siempre. ¿Siempre cantando o a veces también haciendo otras cosas, bailando? Siempre recitando? cantando. Siempre cantando. ¿Y cómo aprendiste a cantar? A mí nomás, Dios me dio ese talento Ajá. y yo cuando era pequeño, en mi librito, cuando decían en el librito que quiere ser de grande, y yo le dije a mi profesora cantante. Ah, Y en ahí mis papás leyeron y en ahí me estaban apoyando como que así yo iba a ser cantante. qué bueno. Entonces tú dijiste, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Te preguntaron y tú pusiste cantante. Y desde ahí has recibido el apoyo de tus papás y de tu familia. Él me dice, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Ahora ya es grande, pues. ¿Ah? Ahora ya es grande. Y miren qué grande es, porque a los 6 años, por ejemplo, obtienes el primer lugar del concurso Buscando Nuevos Valores de la canción ayacuchana. Sí, he participado con carnaval. En ahí como el profesor de talentos de mi colegio San Alfonso nos había dicho que iban a sacar así cantantes en mi colegio Ajá. y estaban participando y en ahí yo participé con Naranjita y en ahí yo gané y entonces el profesor vio que tenía mucho talento y entonces él me llevó al concurso. Ah, qué lindo. Y has participado también en la etapa regional que se realizó en Coracora, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, miren ustedes, tremendo talento que tenemos acá. Él nos va a seguir contando parte de su vida, ¿no? Porque él ahora ya es grande, ya nos contó la época cuando él era pequeño, ¿ya? Pero ahora lo que va a hacer es cantarnos, ¿sí? Gianfranco, ¿quieres cantarnos? Sí. Ojo que no nos vas a cantar a los que estamos aquí nomás, ¿ah? A Ahí todos. detrás de esa cámara hay miles y miles de gente que te van a ver. Hay por el internet mucha gente también en el mundo entero que te va a ver, te va a escuchar y en la radio, por supuesto, pues millones de personas también. Entonces, cántale al Perú y al mundo entero desde tu Huanta, querida, la Esmeralda de los Andes. Chihuahuito negro, qué bonito cantas, con tu voz de oro, gargantas de guitarra. Lindo es el paisaje de aquí de esta tierra, por algo le dicen la bella Esmeralda, mi tierra aguanta. Chihuahuito negro, qué bonito cantas, con tu voz de oro, gargantas de guitarra, volando desde muy lejos traes tu encanto, pasando tierras ajenas llegas a mi Huanta, pasando tierras ajenas llegas a mi tierra. Lindo es el paisaje de aquí de esta tierra, con sus muellecitos y sus eucaliptos. Por eso yo admiro lo que es esta tierra. Por algo le dicen la bella Esmeralda. Por algo le dicen la bella Esmeralda. Eso, Gianfranco. Para mi Huanta querida, les canta Gianfranco Bustillos Vega.
pasadita. Tráeme palomita o en tu piquito. Así nomás te quiero como forastero. Así nomás te quiero como pasajero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Dios mío! Afinación 20. Dios mío, parece que le han puesto eso de la computadora que ponen ahora a los cantantes, ¿no? En la computadora ahora a los cantantes más famosos del mundo les afinan la voz en la computadora, ¿no? Este niño ya venía con el afinador incorporado. ¡Ay, Gianfranco! ¡Qué bonito cantas, mi amor! Gracias. Bueno, cuéntame, ¿ahora en qué año estás? ¿Estarás en tercer grado? Sí, ya voy a pasar a 4º grado. Este año entonces haces cuarto grado. Cuarto Sí. grado, ya. Y en tu colegio, ahora que estás en primaria, ¿qué te dicen tus profesores cuando tienes que ir a cantar, supongo? Me dicen, siempre cuando hay una actuación así de mi colegio, cuando Ajá. hay así para de Jesús al niño, siempre mi profesora me saca para que yo sea el niño que cante. Ah, ya. Ve, ya, pero eso es en el colegio. Pero, y aparte, ¿cantas en otros lugares, Sí. en otras actuaciones? Sí, ¿Dónde, por ejemplo? como a mí me invitaron el día de Capital. San Juan, un día en el parque que me invitaron de Ajá, de Guanta. Guanta. Sí, y ¿Ya? ahí yo canté 5 canciones Ah. y luego me están diciendo otro. ¡Otro! Pero ya no tenía más canciones. ¡Ya no tenías más repertorio! Sí, Eso era cuando tenías ¿cuántos años? en ahí tenía 8 años también. Ah, ya, este año nomás que ha pasado. Ay, Jesús, ¿y qué hiciste? No, ¿Repetiste me estaban una? diciendo otro, pero ya, si no mi garganta se iba a gastar porque iba a ir a cantar a otro lugar. Ya, está bien, está bien. Tiene que cuidar su garganta también, pues, la herramienta de trabajo, qué cosa. Ay, Dios. Ya, entonces, pero, ¿y ahora ya estás preparando más repertorio y más canciones? Sí, ¿Cuántas ya tienes? ya tengo 10 así. Ah, ya. Entonces ya ahora cuando cantes 6, 8 canciones pueden pedirte otro. Sí, y también ya me están regalando canciones, como me escucharon cantar, les gustó y me están regalando canciones. Ah, sí, composiciones nuevas. Para que él las interprete. ¡Wow, Gianfranco! Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque a veces no solamente hay que cantar las canciones tradicionales, las de hace muchos años, sino nuevas canciones también, ¿verdad? Sí, ¿Te parece si agradecemos a los maestros que te están acompañando ahora? En la primera guitarra, el maestro Felipe Ruiz, ¿no? Y aquí en la segunda guitarra, Edwin Farfán. Gracias por habernos mandado también el mensajito para tenerlo acá a Gianfranco. Porque esa es la idea de este programa, no solamente los grandes, los pioneros, maestro, usted con tanta experiencia, con tantos años en la música, viene por acá pues una princesita de Yungay, viene por aquí un Chato Grados, vienen por aquí los manantiales, los fuquiales, ¿no? ¡Wow! Tantos artistas, don Manuel Chaprado, pero aquí está el futuro de nuestro Perú, ¿no? Aquí está la muestra de que sí, los niños pueden amar lo nuestro. Definitivamente, él lo dijo desde el inicio, Dios me ha regalado este talento, ¿no? Y cuando tú pones tu talento al servicio de la gente, ya se convierte en un don. Es un don maravilloso que tú tienes. ¿Y quién está allá ahí grabando y filmando y haciendo todo? ¿Quién es mi él? papá, ¿Tu papá? sí, Ah, ¿y cómo se llama tu papá? Roberto Bustillo Sánchez. Roberto Bustillo Sánchez. ¿Y tu familia, los demás, dónde están? ¿Se han quedado allá en Guanta? Acá están afuera. Ah, ya, aquí están Mi afuera mamá y mi todos. hermano. ¿Cómo se llama tu mamá? Rosemary Vega Flores. ¿Y tu hermano?
Robert Bustillos Vega. Bueno, vamos a felicitar también y agradecer a tu familia, a tu papá, a tu mamá, porque te apoyan, ¿verdad? Sí. Porque a veces te cuento, hace años, los niños que querían cantar así, sus papás decían, no vas a ser cantante, ¿para qué? No puede ser, tienes que estudiar otra cosa. En cambio, tus papitos te están apoyando. Sí. Qué bueno, ¿y es lo que más te gusta hacer? Sí. Perfecto. ¿Vas a participar en algún otro concurso próximamente? Sí. Voy a participar en Guanta Ajá. y si gano voy a ir a la regional y eso sí va a estar cerca, voy a poder ir, va a ser en Ayacucho. Ah, en Ayacucho, perfecto. Entonces, pero primero tienes que participar en Guanta y Sí. de ahí sales ya a la regional. Sí. Perfecto, wow, Dios mío. Entonces sí, porque él viene ganando el primer lugar, ¿no? 2 veces ya. 2 veces continuas ha ganado el primer lugar. Y dentro de su repertorio destacan canciones como, por ejemplo, Busco Aguamanga, Chihuillito Negro, Sirena, Traicionera y entre otros temas, siendo uno de sus favoritos Los Polluelos. ¿Ah? ¿Esa es tu canción favorita? Sí, porque sí, esa canción es dedicada a los niños que no tienen padres huérfanos. Ay, son huérfanos. Sí. ¿Y nos puedes cantar un poquitito? Ya. A ver, Polluelos entonces. Es la canción que a él más le gusta, entonces que nos la dedique para esos niños huérfanos sin padre. Yo represento, Señor, a los polluelos tendidos, a esos polluelos tendidos. Yo represento, Señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin abrigo. Yo represento, Señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin destino. Su dolor es mi dolor, la adversidad que azotan esos tiernos cuerpecitos. Te lo recuerdo, Señor, por esos niños que pernotan en las tenebrosas calles. Te lo recuerdo, Señor, por esos niños que trabajan maltratados por el mundo.
Felizmente te quedan 8 más. ¡Ay, Gianfranco! Gianfranco, querido, mira, me has puesto guañu guañu. Ah, me has partido el corazón, pero no de pena, sino de emoción, de verdad, por escucharte cantar y por, mira, es su canción favorita, ¿no? Los Polluelos, una canción, ay, Dios mío, con tanto mensaje, y que él se identifica con esos niños, dice, ¿no? Con esos niños. Y tú ahí le pides al Señor por esos niños, por los que duermen ahí en la calle, en desamparo y todo lo demás. Y por eso, como tienes un corazón tan lindo y tan noble, Dios te va a bendecir definitivamente y te va a poner ahí todo para que tengas una carrera artística preciosa y que sigas cantando y que sigas cumpliendo tus sueños. ¿Sí? Yo quiero ser cantante y también veterinario. Ah, mira tú, perfecto, Gianfranco. Mejor aún porque vas a tener 2 carreras. 2 carreras, la de cantante y la de veterinario. ¿Aprobado el papá? ¿Sí? ¿Lo van a apoyar también con la veterinaria? ¡Ay, qué lindo! Mira qué bendición tienes, Gianfranco. Bueno, ahora yo supongo que quieres mandar un saludo de repente a tu colegio, a tus amigos, a tus maestros. Quiero mandar un saludo a mi guanta y a mis padrinos, y también a mi padrino Edwin Farfán y a todos mis amigos y a mis padres. Y agradezco mucho a Dios por darme este talento. Ay, Dios mío, qué niño, hasta un niño de fe, un hombrecito de fe tiene usted, señor. ¿Tu papá cómo se llama, me dices? Roberto Bustillo Sánchez. Don Roberto, felicitaciones, de verdad, y gracias por traernos esa bendición al programa. Gracias a toda su familia por apoyarlo. Papacito, ahora sí, ya, basta, ya no me pongas más guaño guaño y cántanos un carnaval, ¿sí? ¿Te parece? Vamos a escucharlo entonces a Gianfranco Bustillos Vega con unos carnavalitos. Estamos en mes de febrero, mes de carnavales, mes del amor. Vamos con Sirena, ¿no? Sirena. La naranjita. Ah, naranjita. Vamos.
cholas traicioneras. Ah, que por qué te han despreciado. ¿Qué tal lisura? Van a ver nomás cuando crezca. Gianfranco, te agradecemos. Regálame un beso. ¡Ay, qué lindo! Bendiciones, que Dios te bendiga, Gianfranco. Sigue Gracias. cantando, sigue encantando con tu voz, con tu talento. Maestro, muchísimas gracias también a ustedes, Felipe Ruiz y Edwin Farfán en las guitarras. ¿Tiene alguna presentación? ¿Va a hacer algo ahora en Lima? ¿Cuáles son las actividades, Gianfranco? Voy a hacer mi disco. ¿Has venido a grabar tu disco? Sí, ¡Wow! ¿Cuántas canciones va a tener el disco? 12, 12 canciones. 11. Perfecto, entonces estás aprovechando las vacaciones Sí. para poder grabar tu disco aquí en Lima. Gracias a Edwin Farfán por apoyarme para grabar mi disco. Perfecto, mi vida, gracias, gracias, Dios los bendiga. Bueno, que sigan los éxitos entonces, Gianfranco, nos vamos con un carnavalito, ¿sí? Nos vamos con un carnavalito para